todos nosotros ha sido muy complicado este año. De diferentes maneras hemos tenido que resolver situaciones a las que nunca nos habíamos enfrentado. Desde luego que la vida ha cambiado. No podemos ignorar que hoy, si hay clases, pues son por internet. Si se dan consultas, si se atiende a personas en el trabajo, muchos están ocupando el internet. Y es algo que hoy también, pues nosotros lo debemos de tomar como una bendición, el poder estar reunidos como iglesia en nuestras casas. Y ese es un reflejo de la palabra comunión. La palabra comunión que va más allá de solamente comulgar, sino de compartir algo más, ¿verdad? Y hacer sentir que ahí estamos todos juntos. Aunque cada quien en su casa, pues estamos con un sentimiento de estar juntos, y eso da mucha alegría, porque la soledad pues acaba con los proyectos, la soledad acaba con la vida de muchas personas. Les agradezco mucho su atención desde ahorita y les platico un poquito por dónde vamos a caminar en este tema de reflexión del Adviento. En primer lugar, ya dije algo importante, es un Adviento que prepara a la Navidad, una Navidad muy distinta a todas las de los años anteriores que hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar. Desde luego que va a ser una Navidad muy diferente, y tenemos que estar preparados para ella. Y habrá momentos en los que tendremos la necesidad de pensar en reunirnos físicamente con nuestra familia, y no va a ser tan sencillo como llamarle a un taxi o subirse al automóvil e ir a la casa de la mamá, de los abuelos, y encontrarnos todos como lo hacíamos anteriormente. Pero los que más tenían contrataban a personas para que llevaran a sus animales a pastar en el campo, en el desierto. Esto no era tan sencillo en las regiones de Judá, porque había que trasladarse muchos kilómetros de la casa donde recogían los pastores a las ovejas, y se las llevaban a pastar lejísimos. Tardaban muchos días. Ustedes tienen que recordar la experiencia que tuvo Moisés cuando, siendo pastor, su suegro le pide que pues se convierta en pastor. Así que Moisés anda pastando a las ovejas y se encuentra con aquel milagroso hecho de ver a una zarza ardiente pero que no se consumía. Tardaba mucho tiempo en ir a pasar lo que le había sucedido. Pues lo mismo, estos pastores salían a los sobrecillos. El trabajo no era muchas veces con la dignidad de las personas de hijos de Dios. Era algo muy injusto. Si al pastor le entregaban 20 ovejas y él regresaba con 19, tenía que demostrar qué había sucedido con la otra oveja. Ya sea que le hubieran asaltado y le hubieran robado una oveja, ya sea que la oveja se hubiera muerto por alguna enfermedad, o la oveja se la hubiera comido, como dice el rey David, cuenta que al andar pastando a las ovejas, pues tuvo que luchar con leones y contra osos. Eso cuenta el rey David. Y cuenta que una vez, que en ocasiones tenía que arrancarle el cordero o parte del cordero al león o al oso y llevarlo a la casa para demostrar que una bestia lo había devorado. A veces los pastores tenían que hacer tiempo y esperar ahí hasta que la bestia se acababa la carne para ir por los huesos si es que dejaba algo,
llevarlos como reliquia. Y no terminaba con eso. Todavía faltaba que el dueño le creyera y no dijera, pues bueno, eso es lo que tú me cuentas, ¿verdad? Hoy un pastor tomaría fotos en el celular, tomaría video y le mostraría al dueño de esto, ¿verdad? No había cómo tener un testigo, un testimonio, como lo que hoy piden muchos profesores en la escuela, el testimonio, el testigo, la evidencia, le llaman los maestros, la evidencia de que tu hijo hizo una tarea y la presenta. Los pastores no la tenían nada fácil, pero ¿qué aprendemos de ellos en esta lectura? ¿Por qué andaban en el desierto y de noche? Porque ya sabemos que eran beduinos y ellos vivían allá. La mayor parte del tiempo vivían en el desierto y solo regresaban para entregar cuentas a los dueños de los animales. Hacían como unos corrales de piedra, como digamos pudiera ser cuadrado o redondo, dejando solamente una puerta. Y los beduinos dormían en la puerta del corral. Así que las ovejas no podían salir, pero también nadie podía entrar. Las bardas eran considerablemente altas para que un animal pudiera brincar o para que un ladrón pudiera saltar la barda. Así que tenían que pasar por la puerta. De aquí aprendemos por qué Jesucristo, cuando hablaba en las parábolas sobre los pastores, él mismo se autonombraba: yo soy la puerta. Nadie puede entrar. Es que al terminar la noche, los beduinos, los pastores, le hablaban a las ovejas y aunque estaban revueltas, cada oveja reconocía la voz de su pastor y lo seguía. De ahí que Jesucristo también dijera: yo soy el buen pastor y las ovejas conocen mi voz. Los beduinos por la noche se turnaban para cuidar los rebaños. Eso lo pueden encontrar ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Los pastores se sentaban, como ya les decía, en la puerta y ahí pasaban la noche para cuidar que nadie malo entrara ni las ovejas se salieran. Nosotros tenemos una casa. Nosotros, los que ya estamos casados y somos padres de familia, somos los pastores de un pequeño rebaño que nos ha dado el Señor. Las ovejas serían nuestros hijos. Tenemos que revisar cómo está el rebaño. Yo les invito a que en este primer momento reflexionemos en la humanidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? Es bien importante comprender por qué ha venido Jesucristo a la tierra. Podemos entender que ha sido una actitud de empatía. Es decir, que Cristo ve lo que nosotros vivimos y sufrimos y también ve lo que nos hace felices. Por eso es importante reflexionar qué ha pasado en este tiempo desde el pensamiento de que hoy alguien puede decir, puede ser un meme o como antes decíamos un chiste de mal gusto, cuando escuchamos que alguien dice o propone, miren, el año 2020 no vale. En este año nadie cumplió años, este año no funcionó. Pero nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor de la historia. Y el Señor de la historia es nuestro Señor Jesucristo, que no vino al mundo en el mejor momento, digamos, en el mejor momento de la historia. Es decir, que cuando Él vino no había guerra, no había pobreza, no había injusticia.
¿no? Creo que en poco se hace la diferencia del tiempo en que vino Jesucristo al tiempo en que hoy vivimos. Esto no quiere decir que en el tiempo en que vino Jesucristo no había pandemias, no había enfermedades. Pudiéramos decir que si hoy viniera, no es que están abiertas todas las casas para donde quiera entrar José y María, adelante, los estábamos esperando, esta es tu casa. Es probable que en el año 2020, de la redención de nuestro Señor Jesucristo, todavía haya familias que no le conocen, o haya familias que aún conociéndole le cierren la puerta, porque es un personaje incómodo. Jesucristo y su estilo de vida no es tan sencillo como para tomarlo y decir, yo soy cristiano, yo soy católico. Tenemos que pensar cómo estamos preparando nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica, para recibir a Jesucristo en nuestras vidas. En este momento de pandemia, en este momento en el que muchos no tienen trabajo, en este momento en los que muchos, por situaciones de no pagan sus estudios, en el momento en que escuchamos que la sanación de esta situación no está tan cercana. ¿Cómo estamos? Pienso que el Adviento, en torno a la corona de Adviento, la familia se puede juntar para preguntarse cómo estamos, cómo se sienten, desde el más pequeño hasta el más grande, contar sus sentimientos. ¿Cuáles son sus temores? En los últimos días he podido atender a niños de 9, 10 años hacia abajo que han tenido un estrés grave, y cuando los escucho dicen, tengo miedo a morir, yo no me quiero morir. Y es que todas las noticias, todos los comentarios son en base a la muerte. Creo que necesitamos en este Adviento como familias comenzar a retomar la palabra vida, comenzar a hablar de Dios de la vida, comenzar a hablar de mayores alegrías, porque miren, tenemos que aprender a vivir como el Dios en el que creemos, porque cada uno de ustedes que me está escuchando debe de reconocer que Dios sabe sacar bienes de los males, que cada uno de ustedes debe de descubrir que Dios sabe sacar cosas buenas de las cosas malas, y yo soy un ejemplo de ello, y el que se anime a decir yo también soy ejemplo de ello, ahí está la muestra. Aún nosotros siendo malos, Dios ha sabido sacar de nosotros cosas buenas. Siendo malos padres, siendo malas madres de familia, ahí Dios de todos modos a nuestros hijos, a través de nosotros les da cosas buenas, como el alimento, la educación, un techo donde dormir. Nosotros tenemos que aprender a vivir como nuestro Padre Dios. Esto que está sucediendo no es tampoco que Dios lo quiera, pero sí lo permite. Entonces nuestra pregunta tendría que ir en esa reflexión. ¿Qué es lo que buscas, Señor? ¿Qué es lo que quieres lograr en mí? Y sacaremos muchas respuestas de esta calamidad que está viviendo el mundo. Les voy a leer un texto que escribió el Papa Francisco al iniciar la pandemia. Dice así: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas, nuestras prioridades. Parece que ninguna agenda del 2020 funcionó. Bueno, ahí está mi agenda que
estaba llena los primeros 6 meses y ahora está vacía. Gracias a Dios que hoy tuve un encuentro con ustedes. Esta vulnerabilidad, esta tempestad, nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alienta. Habíamos olvidado lo que sostiene, lo que da fuerza verdaderamente a nuestra vida y a nuestra comunidad. Aquí, después de 9 meses, yo me atrevo a decir, creo que lo que sostiene, alimenta y da fuerza a nuestra vida y nuestra comunidad es el contacto directo con los hermanos. Muchas veces nos descubrimos cansados de tanta reunión, nos descubrimos como cuando una llanta se atasca en el lodazal y solamente da vueltas sobre su propio eje. Y muchas veces hasta pudo haber salido de nuestra boca, ojalá que no de nuestro corazón, pero sí de nuestra boca la expresión de otra vez, otra reunión. ¿Para qué tantas reuniones? Y hoy vemos que lo que no valoramos en su momento le daba alimento, sostenía la vida de nuestra comunidad. Como la visita a los ancianos, a nuestros padres y abuelos, como la visita a los amigos que han perdido la vida de un ser querido, que nos hemos quedado solamente con el mensaje en el WhatsApp o en el Facebook. Lo siento mucho, a la distancia te mando un abrazo. El abrazo, el saludo, eran cosas elementales que le dan sentido, que le dan fuerza, que sostienen nuestra vida de comunidad. La tempestad ha puesto al descubierto todos los intentos de encajonar, como cuando guardamos algo en el cajón de nuestra casa y abres el cajón y dices, oye, esto sí lo vamos a ocupar o no. Y a veces decimos, oye, si ya tiene 5, 6, 7 años que no usamos lo que está en el cajón, pues quiere decir que ya no es útil para nosotros. Entonces, a veces encajonamos, olvidamos lo que nutrió, lo que dio nutrición al alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar, de adormilar, con aparentes rutinas, la salvación que Cristo nos marcaba, como ir a misa, como ir a los rosarios al santuario de Guadalupe, la fiesta patronal, la reunión de cumpleaños, algo que parecía anestesiado por la rutina, que nos hizo incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Hola. Queridos hermanos, dice el Papa Francisco, con esta tempestad se cayó el maquillaje de esos modelos con los que disfrazamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni debiéramos evadirnos. Entender que somos seres humanos y que pertenecemos a la raza humana y que la raza no puede vivir a la distancia. Que la vida de un ser humano no se comprende por el internet. Es necesario la calidez. Pero hemos tenido que caer ahí, en lo más profundo del centro. No muchas veces el movimiento familiar cristiano victorió el grito de iglesia doméstica, diciendo esto a la familia: familia, sé lo que eres, y llevando la bandera de que la célula principal de la sociedad es la familia. Pues, queridos hermanos, creo
Es el momento de pasar de la letra, de lo que está escrito en el libro, a la experiencia vital. Una Navidad que va a ser, creo, completamente en familia, en el hogar, que le va a quitar accesorios que nos adormilaban, que nos anestesiaban, el poder estar juntos para poder preguntarnos. Voy a decir una serie de preguntas, la que tú creas que es conveniente para tu familia, anótala o anótalas todas. La primera pregunta, pregúntale a tu esposo, a tu esposa, no como cotidianamente lo hacemos, no como algo que es normal y natural. ¿Cómo estás? Bien. Lo más difícil durante este tiempo. ¿Qué ha sido lo más difícil durante este tiempo? Y que cada miembro de la familia pudiera compartir. Para mí lo más difícil ha sido esto o aquello, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido mi actitud en el tiempo de la pandemia? ¿Cuál ha sido mi actitud? Me he olvidado de los demás, he pensado en los demás, he cumplido las normas que me piden. ¿Qué he podido hacer para el bien de mi familia? ¿Cómo me he cuidado o me he descuidado? ¿Cómo ha sido mi actitud ante la pandemia? Voy a pasar a un segundo momento. Leyendo el capítulo 2 de Lucas, verso 8, ya lo leí, el verso 9, el verso 10. El ángel les dijo, no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera, es decir, donde comen los animales. De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles vieron al cielo, después los ángeles volvieron al cielo. Los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María, a José y al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los ángeles habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Después, los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se los habían anunciado. Aparece la palabra miedo, pero el ángel los ve tan temerosos que les dice, no teman, porque vengo a comunicarles una buena nueva, una noticia buena, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. La palabra no teman, para nosotros los mexicanos es probable que no nos cale tanto en el hígado, pero si te dicen, no es lo mismo decir, es decir, vamos a suponer que ahorita nos pasa algo malo y yo les digo a ustedes, no teman, no nos duele tanto el hígado como cuando alguien nos puede decir, no seas miedoso. Eso sí cala un poquito más a los mexicanos. O si decimos como más popularmente, no le saques, como que entendemos eso, ¿verdad? Entonces el ángel
Si hubieran sido pastores mexicanos, les estuviera diciendo, no le saquen, no sean miedosos. ¿Cuántas ocasiones escuchamos esto en la palabra de Dios y en las personas santas? Jeremías, capítulo 42, verso 11. Jeremías le decía al pueblo, no le tengan miedo al rey de Babilonia. Jeremías, capítulo 10, verso 2. No tengan miedo a las señales del cielo, porque las señales del cielo le dan paz al que cree. Que tenga miedo el que no crea esas señales del cielo. Es igual con esta situación que está sucediendo con la pandemia. Desde luego que es una señal que viene de Dios. Y nosotros no tenemos que tener miedo, sino más bien comprender lo que está sucediendo. El miedo es algo natural que tiene el ser humano. Todos tenemos miedo en algún momento. Y como Dios sabe que somos temerosos, entonces escuchamos a Cristo decir en Marcos, capítulo 4, verso 40, cuando le dice a los apóstoles que hay una gran tempestad y todos están, imagínense, pescadores llenos de miedo en un barco. O sea, si yo me subo a un barco y se empieza a mover, yo no soy pescador, y voy a empezar a decir algo está mal, y los pescadores dirán, no, tranquilo, esta lluvia no pasa nada. Porque ellos tienen experiencia. O sea, hablamos de pescadores que se dedicaban a eso todos los días y que sabían cuándo una tormenta era una tormenta y empiezan a sufrir muchísimo. Y más llega el impacto cuando dicen, ¿dónde está Jesús? Y Jesús estaba recostado. Y entonces lo levantan diciendo, oye, ¿no te da miedo que muramos? Y Jesús dice, ¿por qué son ustedes tan miedosos? Marcos 4, verso 40. También en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28, nos dirá Jesús, no le tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Tengan miedo más bien a quien puede arrojar el alma y el cuerpo al lugar de castigo. Juan Pablo II, en los primeros días de su pontificado, dice, no tengan miedo de abrir las puertas de su corazón a Cristo. Abran las puertas de su corazón de par en par a Jesucristo. No tengan miedo de ser los santos del nuevo milenio. Eso le dijo Juan Pablo II a los jóvenes en el jubileo del año 2000. Jóvenes, no tengan miedo de ser los santos del nuevo milenio. Muchas veces, queridos hermanos, es difícil contemplar a Dios en nuestra vida. Si todo marcha bien, es difícil verlo. En los momentos difíciles es aún peor. Hasta los discípulos en plena tormenta no vieron que allí estaba Jesús. En la tormenta estaba con ellos. Y estaban más dispuestos a ver fantasmas que a Dios. Cuando Jesús venía caminando hacia la barca en otra cita bíblica, pues no vieron a Jesús, ¿verdad? Sino vieron un fantasma. Con esto no estoy diciendo que Dios no esté presente en las tormentas o en los momentos buenos de nuestra vida. No quiere decir que Dios no esté en la tormenta o en la alegría. A veces se tarda en aparecer, como sucedió en esa ocasión que estaba descansando mientras estaba la tormenta. El problema reside en lo que queremos ver. Los apóstoles, cuando veían de lejos, hay dos momentos en que en una barca ven de lejos a Jesús. En una cita bíblica están en la barca y viene caminando Jesús sobre las aguas hacia ellos y ven un fantasma. En otra ocasión, cuando se multiplica la pesca, voltean a la orilla y Jesús está en la playa y lo reconocen y dicen, es el Señor. Queridos hermanos,
El miedo pone en nuestra mente ver lo que la mente quiere ver. Pero la fe te hace ver a Dios. La fe te hace escuchar a Dios, sentir su presencia en todo momento y en todo tiempo. La fe te hace controlar el miedo y a veces hasta vencerlo. La fe te sostiene. Por eso nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, porque Cristo la ha vencido. Por eso nosotros los cristianos no le tenemos miedo a decir sí en la eternidad, en el matrimonio o a recibir a un hijo. No le tenemos miedo a eso. Porque Cristo nos ha dado la fe que nos mantiene firmes. Miren, a los apóstoles no les da miedo solo la luz. O sea, claro, una luz que se presenta en la noche sin haber luz eléctrica, les vuelvo a repetir. Les dio miedo la luz. Pero la luz que está con la gracia de Dios, como dice el verso 9, el ángel del Señor se apareció y los rodeó de claridad de la gloria del Señor. Ustedes que llevan mucho tiempo en el MFC, ya mucho tiempo, es un año, ¿verdad? Algunos tendrán más años. Nos ha iluminado la gloria del Señor. Hoy vemos de diferente manera el mundo. Hoy nos proyectamos en la vida de forma distinta. Por eso, como dice el ángel, yo vengo a comunicarles una buena noticia, queridos MFCistas, jóvenes y matrimonios. Vengo a traerles una buena nueva. La buena nueva, eso significa la palabra evangelio. Cada día, cada domingo tenemos una buena nueva. Pero no buena nueva solamente como buena noticia, sino más allá. Es una muy buena noticia. Tenemos que anunciarle a la esposa, al esposo, a los hijos, a los familiares, que nos ha nacido un Salvador. Que la pandemia no tiene la última palabra, que la enfermedad no tiene la última palabra, que el miedo no va a consumir nuestra alegría, porque Cristo ya nos ha salvado. Somos un pueblo redimido. Traes en tu mano el boleto de salvación. Pero entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Bueno, yo los invito a que con la fe seamos como María, que va, atención, María está observando todo. Observen, queridos hermanos, todo lo que está aconteciendo. Obsérvenlo y guárdenlo en su corazón, porque lo que hoy no entiendes, un día lo vas a entender. Un día Dios te va a dar la claridad para entender. Esto sucedió por esto. La palabra encarnación procede del vocablo que quiere decir encarnar. Voy a dar un ejemplo muy tosco. ¿Alguien ha tenido la experiencia o ha visto cómo una uña del pie se encarna? La uña se quiere hacer carne. Sacar una uña, desencarnar una uña es algo dolorosísimo. Entonces, la uña se quiere hacer carne, pudiéramos decir como encarnar. Es un ejemplo muy tosco, advertí lo que iba a decir. Entonces, ¿qué quiso hacer Dios? Encarnarse, hacerse uno con nosotros. De ahí la importancia de entender la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y por qué quiso Dios venir al mundo? ¿Por qué aquel que lo tenía todo quiso venir y no tener nada? ¿Por qué aquel que era rico quiso hacerse pobre? ¿Por qué aquel que lo tenía todo en su padre quiso tener una madre y un padre terrenal? ¿Por qué? Por la empatía. Comprendamos esto.
Esa es la intención de comprender sentimientos, de comprender emociones, de experimentar qué siente el otro individuo. La palabra empatía es así como encarnarse y emocionarse. Yo me alegro porque tú te alegras, yo lloro porque tú lloras. Yo siento tristeza por la injusticia que vives, siento alegría por la justicia que vives. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, estén estrechamente relacionadas con la capacidad de ayudarse unos a otros. La persona empática se caracteriza por tener afinidades, por identificarse con la otra persona. Algunos dicen, otro ejemplo tosco, ponerse los tenis de la persona, ponerse los zapatos de la persona, ver qué es lo que está pensando en la vida, qué es lo que está viviendo. La empatía es lo opuesto a la antipatía. La antipatía es aquello de tener un sentimiento de rechazo hacia alguien, de no aceptarlo. Ser antipático desde que lo veo, no me cae. Entonces Dios ha sido empático, ha sido antipático con la raza humana. El Papa Francisco nos regala otro texto. La pandemia nos sorprendió a todos. Fue una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, es decir, en el mundo, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo todos importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, en la barca del mundo. Queridos hermanos MFCistas, queridos matrimonios, queridos jóvenes, para profundizar este momento, les ofrezco otras preguntas. ¿Tenemos miedo de abrirle las puertas a Cristo para que entre con luz y nos ilumine? ¿Tenemos miedo de abrirle las puertas a Cristo, las puertas de nuestra vida, para que entre con su luz y nos ilumine? ¿O solamente le vas a abrir una ventana para que desde ahí se asome? ¿O solamente le vas a abrir una rendijita de la puerta para que desde ahí pueda verte por un orificio? ¿O de plano es el año de abrirle las puertas de nuestros corazones a Jesús? Otra pregunta. Para tu familia, para ti, para cada uno de los miembros de tu familia, ¿el nacimiento de Jesús sigue siendo una buena noticia o ya no es necesario celebrarlo? Celebrar el nacimiento de Jesús sigue siendo algo que te entusiasma y que nos quedan 2 semanas más de preparación, la que corre y otras 2. ¿Estás preparando algo para el 24 de diciembre, la Nochebuena, y el 25 de diciembre todo el día? ¿Sigue siendo el nacimiento de Jesús para ustedes una buena noticia? Otra pregunta. ¿Estás viviendo como una persona redimida? ¿Como una familia redimida? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Otra pregunta. Durante este tiempo, ¿te has sentido comprendido por Dios? ¿Has sentido la empatía divina en tu vida, en tu familia? Otra pregunta más. ¿Eres empático con tu esposa? ¿Eres empática con tu esposo? ¿Eres empático con tus hijos? ¿Eres empático con los demás? ¿Has sido empático con el movimiento familiar cristiano?
empático con la iglesia, con tu parroquia, con tu párroco? Voy a pasar al último momento de la reflexión que les he preparado. A este el momento le llamo el momento del compromiso de vida. Dice el último verso que leímos, el verso 20, después los pastores se fueron glorificando, alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como los habían anunciado los ángeles. Entonces, en este momento reflexionemos. ¿Tienes miedo? Es normal, tranquilo, tranquila. El miedo nos sirve, es como un sensor para estar alertas, pero no hay que dejar que el miedo nos coma. Solamente hay que estar alertas. Si de algo sirve el cubrebocas, úsalo. Si de algo sirve lavarse continuamente las manos, ponerse gel antibacterial, úsalo. Si de algo sirve sanitizar la casa donde nos sentamos, donde nos movemos, cuando entramos, el tapete, úsalo. Si tú supieras cuánta falta le haces a tus hijos, entonces no coquetees con el riesgo. No le cierres el ojo a la enfermedad. No le guiñes. No la atraigas. Si de algo sirve. Y además es una mujer, María, es una mujer que vive mucho la empatía. Porque en cuanto le dicen, mira, está tu prima Isabel, que tiene ya en su sexto mes de embarazo, es decir, que dentro de 3 meses la anciana, la estéril anciana Isabel, iba a dar la luz a un hijo. Y María se pone en camino, como igual hicieron los ángeles, los pastores, cuando dicen, se fueron glorificando y alabando a Dios. María lo primero que hace es ponerse en camino para servir a su prima. ¿La tenía fácil María? Vienen los esponsales. Tiene que decirle a José. Le dice a José y José no lo acepta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ser empáticos nosotros con María? ¿Por qué no ser empáticos con María nosotros? Fijarnos en lo que vivió esa mujer. Y en cuanto le ha dicho a José y que no ha creído José, después lo convence Dios también a José en un sueño y la acepta como su mujer. Y hay el mandato de hacer un censo y hay que caminar. No había autopistas, no había el Primera Plus, donde te dan tu lonchibón, no había motos para que llevaran su itálica y María y José ahí en las montañas. Había que ver cómo trasladarse. Así que, pues agarran su vehículo último modelo, aparentemente un burro. Un asno para cargar pertenencias y cargar un poco a las personas. Han llegado a la ciudad de Belén, que por decir una palabra ciudad, pues es decir, pero era un pequeño poblado, donde todo está ocupado. Imagínate que aquí en este momento te dicen, oye, tu esposa va a dar a luz, no tiene seguro social, ya quitaron el seguro popular, las clínicas están carísimas y el sufrimiento que has de tener es decir, mi esposa está a minutos de dar a luz. Y lo único que te ofrecen es un cuchitrín. Y lo único que hay para que nazca un rey, para que nazca el Hijo de Dios, es una pesebrera. Un signo importante porque ahí es donde comen los animales. Jesucristo, el pan de vida, sería puesto donde también se pone el alimento. Ahora lo entendemos.
ahí se puso el alimento para todos nosotros, el pesebre. Importante el pesebre. Tener empatía con José. El Señor San José, que hoy lo respetamos tanto, el Papa Francisco ha mandado a hacer un año en honor al Señor San José. Además es patrono de la Iglesia Católica porque él cuida a la familia. Acuérdense que la esposa de Cristo es la Iglesia, entonces ¿quién mejor que el San José para cuidar a la esposa y a los hijos? Queridos hermanos enefesistas, la verdad es de que la naturaleza humana siempre va dirigida a buscar un culpable. Y siempre a veces ese culpable es Dios. Un Dios que no se defiende. Un Dios al que tú siempre le reclamas y no se defiende. Aguanta el reclamo que le estás dando. Ya después cuando estás tranquilo, entonces dice, ¿me permites hablar? Y entonces ya te dice a tu corazón. Y entonces tú dices, sentí que Dios me habló. Dios es quien recibe la fuerza de los ataques. Cuando vienen cosas malas, enfermedades, pérdidas, en lugar de dedicarnos a sufrir, buscamos un responsable, alguien que lave los trastes, alguien que pague los platos rotos. Queridos enefesistas, necesitamos aprender las lecciones de vida que no se pueden dar más que de esta manera. Hoy está pasando lo que está pasando porque tenemos que aprender algo, no sé qué. Cada quien tiene que ver qué aprender. En los momentos difíciles tenemos que aprender a ser como nuestro Padre, nuestro bendito Padre Dios que saca bueno de lo malo. ¿Qué podemos sacar en este momento de la pandemia? ¿Qué ha surgido bueno de tu persona? ¿Qué ha surgido bueno de tu matrimonio? ¿Qué ha surgido bueno de tu familia, de tus hijos? ¿Qué ha salido algo bueno del barrio, de la colonia, de la comunidad, de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que ha surgido bueno? Porque miren, dice el Papa Francisco, que de una crisis no salimos igual. O salimos peor o salimos mejor. Necesitamos trabajar en ello. Y yo pues quisiera decirles cómo San Pablo, varias veces el barco en el que iba se hundió. No una vez, varias veces se hundió el barco donde iba Pablo. Varias veces estuvo encarcelado. Ustedes lean la carta a los Filipenses, capítulo 1, del 12 al 18, y ahí van a ver cómo San Pablo dice, miren, yo estoy preso por gloria de Dios. O sea, ¿quién iba a estar alegre, preso por hablar de alguien a quien ni siquiera conoció? Pablo no había conocido a Cristo y estaba alegre, preso por Cristo. Y estas cadenas que llevo, las llevo porque amo a Cristo. Está hablando desde el sufrimiento, desde una cárcel. Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 18, y dice, pero este mal que me está pasando ha provocado que otros salgan a proclamar la buena nueva. De los males se empezaron a sacar. Entonces, queridos enefesistas, matrimonios y jóvenes, vale la pena celebrar la Navidad. Vale la pena poner una serie de foquitos que señalen algo, que digan algo en la entrada de nuestra casa, o ya no esperamos a nadie. Vale la pena haber reconstruido la corona de Adviento, volverla a poner nueva, la misma pero nueva. Vale la pena poner el arbolito de Navidad, vale la pena poner el nacimiento. Valdrá la pena estar pensando, ¿qué vamos a cenar con nuestro Señor el día de su nacimiento? ¿Será Jesucristo todavía buena noticia? Yo sé que para ustedes es probable que sí siga siendo buena noticia, pero quiero decirles que hay mucha gente que dice,
ni para celebrar la Navidad. Sé que para muchos va a ser muy distinta, no solamente por la confinación, por el estar quédate en la casa, sino porque muchos han muerto. No solo por la pandemia, sino por las enfermedades de siempre, las situaciones de siempre, desde adolescentes, jóvenes, adultos mayores, muchas personas han muerto. Sé que para muchos no va a ser igual en ese sentido, pero vuelvo a repetir, nosotros no somos agentes de males, nosotros llevamos buenas noticias. El día que una señora le llevó a su hijo de 9 años muerto al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, la mamá entró envuelta en lágrimas y le mostraba el cuerpo muerto de su hijo de 9, 10 años, y el santo cura de Ars, pues no consolándola ni abrazándola, ni le dice: qué envidia que este niño a los 9 años ya está en el cielo, yo tengo 60 y mírame todavía aquí sufriendo. Yo sé que nosotros, si nos preguntan, ¿quisieras ir al cielo?, responderíamos que sí, pero tú también sabes que para ir al cielo hay que pasar por la muerte. Pero antes de pasar por la muerte hay que pasar por la vida. Vivimos como familias llenas de redención, clamarle, pero nosotros, ¿cómo vamos a celebrar la alegría del nacimiento del Hijo de Dios en medio de esta pandemia? Siguiente pregunta: ¿cómo vamos a vivir la empatía a ejemplo de Dios con los hermanos? Pensemos en María, pensemos en José. ¿Qué sentimientos tuvieron durante el embarazo? Y pensar que no la tuvieron fácil. De Clemente, que fue el que me hizo el contacto, la llamada, la invitación. Dios los bendiga a todos. Me da mucho gusto estarlos viendo. Gracias, profesor. Gracias, Juan Ricardo, por esas palabras que nos llegan al corazón. Y primeramente, Dios, el niño Jesús nazca en nuestro corazón y lo llevemos a cabo en nuestras familias, en nuestra vida diaria. Gracias por motivarnos, Juan Ricardo, ya nos hacía falta. A mí también, Miguel, ya me hacía mucha falta. Imagínense que yo me dedico a dar pláticas y no ha visto mucha chamba en estos días, pero ahí estoy para servirles cuando se les ofrezca. Gracias. Estoy para el servicio de todos ustedes. Gracias, vecino. Muchas gracias, Cleme. Pues ahí has servido la tarea que me dejaste. Muchas gracias, Juan Ricardo. Gracias por ese apoyo, de verdad, esas palabras que de verdad nos hacían mucha falta a todos en general, por darnos esa fortaleza que de verdad nos hacía tanta falta. Gracias por todo y pues igual aquí estamos. Cuídense mucho, vamos a seguir adelante con nuestra reunión, otras cositas que vamos a ver por aquí. Todavía no nos vamos a despedir para que no apague todavía su celular. Vamos a ver otras cositas, Lulú. Zona 1, por favor, presente a su equipero. Buenas noches. Déjame checar quién está conectado de muchachos. A ver, ahí está Mari Carlos. ¿Tenemos a alguien, algún matrimonio ya listo? A ver, preséntanos a Yesenia, porfa, y a David. Sí, nos dicen que comenten un poco de qué les ha parecido pues los temas del nivel 1 y pues también lo del día de hoy que nos compartió Juan Ricardo. Bueno, en cuestión de los temas que hemos estado con ustedes, pues en lo personal me está gustando. Me cuesta trabajo hacer algunas cosas, pero ahí la llevo. De lo que comentaba Juan Ricardo, llegué ya un poco a escuchar todo, casi, de hecho, me acabo de conectar, pero
pero bueno, aquí pues yo espero seguir, y como comentaba ahorita, hay cosas en las que me cuesta mucho trabajo por, trabajar en mí, pero pues yo sé que con dedicación y esfuerzo, pues ahí voy. Gracias. ¿Algo que le quieran preguntar a ustedes, Lulu? Buenas noches, Yesenia. Mira, más que nada te damos la bienvenida. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad de conocernos personalmente. Cuando nosotros teníamos esa oportunidad, desgraciadamente muchas veces la desaprovechamos, ¿verdad? Pero primero Dios, hay que estar con esa alegría y con esa promesa que nos hizo para volver a estar todos juntos, ¿verdad? Nos da mucho gusto que te des este tiempo como equipera de primer nivel. Se den ese tiempo, verán que les va a servir muchísimo como matrimonio, ¿sí? Y muchas gracias por estar reunidas. Gracias a ustedes que me invitaron, y pues gracias a todos los que están aprendiendo ahorita de todos. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Claro que sí, buenas noches. Nos da mucho gusto vernos, aunque sea de manera virtual. Somos de segundo nivel, equiperos de Alicia y Juan Manuel. Nos pareció muy, muy reconfortante la plática de hoy. Nos hacía mucha falta esas palabras de aliento, decirnos que sigamos adelante, que somos MFCistas, que esperamos la llegada más grande, que nos preparemos con esa alegría que en estos momentos es tan difícil tener para todos. Yo creo que nos parece, creo que a veces pesado levantarnos y tener alegría, pero creo que este tiempo no pasó por pasar. Las cosas no están pasando nada más porque sí, están pasando porque tenemos que prepararnos y ser más fuertes, acrecentar nuestra fe, permitir que Dios entre en nuestro corazón y en nuestra casa. Él nos está poniendo una prueba de que nuestra casa sí sea una iglesia doméstica. Yo creo que en este tiempo para muchos ha sido difícil que nuestra casa sea la iglesia doméstica. En nuestro caso, nuestro niño tiene asma y no hemos podido asistir a las reuniones. La mayoría de las ocasiones tenemos nuestro libro, estamos trabajando desde casa por cuidarlo a él, porque es de la población más vulnerable. Pero aquí estamos en la lucha y estamos muy contentos de verlos después de tanto tiempo. Y aquí está Cerro Gordo presente. Nosotros no participamos en salir a la calle aún, porque hay que cuidarnos, hay que ser responsables. Gracias, Isabel. Y muchas gracias. Por ahí estamos con ustedes, y aunque no los hemos visto, pero sabemos que están ahí. Gracias. ¿Cómo se han sentido con los temas? Pues para nosotros los temas han sido buenos. Creo que el verlos nosotros en casa y platicamos con nuestros equiperos, también con Juan Manuel y Alicia, ellos nos han apoyado mucho. Son temas que aplicamos en la vida diaria. Pues los temas nos han parecido pues muy importantes, como siempre nos ayudan mucho a seguir adelante en estos momentos difíciles. Pues la verdad sí se nos complica, porque pues a veces tenemos problemillas por ahí, pero en el llevar a cabo los temas, pero pues siempre son reconfortantes y valiosos para nuestra vida personal, como matrimonio, como familia.
y pues estos tiempos son difíciles porque no estamos acostumbrados a la tecnología tanto, y pero pues con la mano de Dios ahí vamos echándole ganas, pues con dificultades, pero propósito de seguir a Diosito. Pues adelante, ¿qué más? Sobre los temas que... Su opinión de Gus. A ver, Gustavo, queremos escuchar tu voz. No, pues estamos aquí, pues, empezando el tercer nivel, ¿no? Y esperemos que Dios nos siga iluminando, nos siga dando esa luz para seguir el camino, para que podamos terminar bien nuestro tercer nivel. Nos ha apoyado y que estoy muy a gusto con él. He cometido alguna que otra indiscreción, pero creo que pues, hay que levantar la cara y seguir adelante. Yo creo que me ha ayudado mucho, nos ha ayudado a Lucy y a mí. Podemos hacer mucho como pareja, hemos estado mucho mejor y creo que, como siempre lo he dicho, yo no me quiero salir, porque el MFC me ha ayudado mucho. Muy bien, gracias. Gracias, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presente. Cuesta muchísimo dejar muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno deja esas cosas es porque estamos encontrando lo mejor, nuestra alegría, nuestra paz y nuestra felicidad, ¿sí? Vamos a echarle ganas y primero Dios ya va a terminar su tercer nivel. Los queremos para que sigan adelante, porque no creen que con 3 niveles ya aprendimos muchísimo. No, nosotros tenemos 18 años y apenas vamos aprendiendo. Así que vamos a echarle ganas, ¿sí? Es que otra oportunidad. Sí. Vamos, adelante. Saludos, Lucy y Guti, saludos. Aquí estamos, pronto los vamos a ir a ver por ahí. Y pues aquí estamos y pues una disculpota por lo que cometí. Todos cometemos muchos errores a veces, por eso estamos aquí. Porque si fuéramos perfectos, pues solo Dios, ¿verdad? Por eso estamos luchando contra muchas debilidades de nosotros, ¿sí? Y no te apenes, a todos nos pasa, ¿sí? Adelante. Sí, pues, adelante, un abrazo. Gracias. ¿Alguna mamita que esté por ahí? ¿Alguna mamita o algún joven? Pregúntales. De madres responsables está Patti y está Angie. Patti. La que quiera contestarnos. Angie, ¿puedes abrir tu cámara? ¿Nos quieres comentar, Patti? Ya le dio pena. Pati, preséntate, ándale, queremos conocerte. Andrea. Sí. Es que no, mi teléfono se está descargando y haz de cuenta que no puedo, no sé cómo prender la cámara, no me aparece para prender la cámara. Bueno, ya la tenías prendida, pero sí, ya puedes comentar. Bueno, pues me siento diferente, muy contenta y pues no sé, ahorita con todo lo que nos dijo el Señor, me hizo pensar muchas cosas, pues más que nada, pues sí, porque yo era de que pues la Navidad la festejabas, o sea, sí te olvidas del niño Jesús y te hace reflexionar en muchas cosas. Pues sí, principalmente para él es el festejo, no es para nosotros seres humanos, es exactamente para él. Y pues yo creo que no nada más yo, o sea, sí habemos más personas que
que es lo hacemos, o sea, para nosotros, y no, la fiesta es para él. Y pues ahí ahorita en Mares, no sé, yo estoy cambiando en muchas cosas, principalmente, pues te digo, o sea, estoy aprendiendo a ser tolerante. Y, pues no sé, me siento muy a gusto, muy contenta, me han enseñado muchas cosas. Creo que ya, me da penita. Gracias, Pati. Gracias, Pati.